buenos días, soy Angeli Pinto, estudiante de Psicología del segundo trimestre. Junto con mi compañera Yeseliana Barbosa vamos a exponer sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación escrita es importante en la vida del ser humano, posee el hombre para expresarse bien sea por un pedazo de papel o una computadora, compuesta por el emisor, que es quien envía el mensaje. El emisor ha creado diferentes tipos de texto escritos, como lo son las novelas escritas, los análisis, los trabajos investigativos, entre otros. Dado que busca transmitir el mensaje a un sinnúmero de receptores, que son quienes reciben el mensaje. La comunicación escrita no depende ni del tiempo ni del lugar donde se desarrolla. El orden lógico. Este se rige más por criterios de estilo e intereses particulares. Da la estructura gramatical lógica, da énfasis a un complemento u otra frase que cumple funciones. En el orden lógico va de primero el sujeto, luego el verbo y después el complemento. Esto en caso de dudas, puesto que los espectadores crean su propio punto de vista. En español, el sujeto siempre se ha colocado de primero en el inicio de la oración, esto sin ser imprescindible. Pertinencia. Es la cualidad de pertinente, adjetivo que hace mención a lo perteneciente, aquello que viene a propósito. En este sentido, cuando se habla de pertenencia educacional, se dice que es necesaria, imprescindible y fundamental, que esté acorde a una serie de factores de gran relevancia para toda la sociedad en general. Fases de la escritura. Primero, la construcción de un texto empieza con el acopio de las ideas. Se buscan los datos y elementos útiles, así como la preparación de una receta de cocina. Es necesario el buscar todos los ingredientes, el comprobar que se tiene y si hace algo falta se debe de buscar por otro medio. 2. El proceso de creación de nuevas ideas resulta difícil de explicar. Son el fundamento en la creación de nuevos racimos asociativos que intervienen también en la elaboración de una lista de ideas. El tercero, las ideas reunidas por medio de una lista deben de colocarse en un orden. La organización de las ideas es una operación más crítica que el acopio de las mismas. Requiere de la utilización de mecanismos asociativos más complejos, capaces de captar similitudes, construir conclusiones y así desarrollar tesis coherentes. Un ejercicio que entrena a la mente para desarrollar su capacidad de creación. Consiste en subdividir un conjunto de ideas en diferentes grupos. El párrafo. Su función es distribuir el contenido global de un mensaje. Unidad organizativa del texto escrito. Es visualmente reconocible. La comunicación dividida en párrafos es de suma importancia a la hora de la escritura y de la lectura. Facilita a quien escribe la organización y fluidez de sus ideas. Por otra parte, contribuye a la comprensión y memorización por parte del lector. Se presenta por un sinnúmero de líneas, empezando con la letra mayúscula y siguiendo con el punto o el punto y aparte. Elementos del párrafo. Oración principal. Es la parte esencial del párrafo del cual dependerán las demás. La oración principal puede aparecer de forma implícita o explícita, es decir, de forma directa o indirecta. En el párrafo la indirecta la tendremos que deducir, mientras que la directa sí la podremos percibir. Oración secundaria. También llamadas modificadoras, pueden ser de dos tipos.
coordinadas, aquellas que están unidas mediante conjugaciones y poseen en sí mismas un sentido completo, y subordinadas, aquellas que solo adquieren sentido en función de otras. Por lo tanto, la oración secundaria dependerá de la oración principal, a través de nexos diversos. Unidad y coherencia. La unidad determina el criterio de reducción de un párrafo, donde las oraciones deben de estar relacionadas con la oración principal, es decir, que todas las ideas deben tratar sobre un mismo tema. La coherencia consiste en seguir el orden lógico de las ideas que componen el párrafo de una forma clara y organizada. Orden del discurso. Se conoce como discurso al lenguaje cotidiano que da a conocer un mensaje razonado, de forma masiva y oral. El discurso puede ser mediante un curso escrito y alguien lo lee, como también puede ser espontáneo e improvisado, que fluye directamente de la mente del hablante. Sus partes son: introducción, parte donde se explica de una manera muy breve acerca de lo que se va a hablar, por lo que se conoce como el inicio. Desarrollo, parte donde se explica el tema a profundidad, por lo que suele ser más extensa. El desarrollo es de suma importancia porque es la parte principal o central del discurso, donde se dan a entender las ideas. Se recomienda que sea de forma muy explícito para el buen entendimiento del oyente. Conclusión. Es la parte final del argumento y es de gran importancia también, pues será el momento más relevante del oyente, puesto que será lo que más se grabará. Técnicas del diálogo. Se conoce como el diálogo al intercambio recíproco de información entre dos personas unidas por un mismo mensaje, el cual debe contener ciertos elementos como una idea, una crítica, un monólogo o alguna oposición, y aparte de ello, los involucrados deben saber escuchar al que está hablando, por lo que habrá un emisor y un receptor. Técnica de descripción. Trata de explicar de forma detallada y ordenada una cosa, objeto, persona o lugar, lo que sirve para ambientar el entorno del hecho que se está narrando. También ayuda a una mejor comprensión para los que están escuchando. Además, posee 3 puntos resaltantes: observar, seleccionar y organizar la información. Técnica de narración. La narración son relatos que pueden ser reales o ficticios. La narración también se considera una función básica del lenguaje y esencial en la especie humana. Por otro lado, también constituye parte importante de la novela, el cuento y la leyenda. En cualquiera de estos campos, la narración ocupa un espacio real y tiempo de relato. Clasificación. Es una exposición de clase, es decir, que implica la búsqueda de aquellas cosas que comparten algún tipo de relación o característica en común, para así poder agruparlas. La clasificación es esencial en la planificación de las ciencias, para su mejor organización, como también para que la búsqueda de determinado elemento o ciencia sea más clara y fácil. Para finalizar, hay que resaltar la importancia que tiene la comunicación, tanto oral como escrita, puesto que forman una característica básica de tanto la especie humana como la especie animal. Es decir, mediante la comunicación podemos suplementar alguna necesidad básica como lo es la alimentación. Es decir, ¿cómo le hacemos entender a alguien que tenemos hambre si no es por medio de la comunicación? Además, para que una comunicación sea exitosa, debemos de saber escuchar e interpretar el mensaje, además de manejar el mismo código del que está hablando, es decir, un mismo idioma o lenguaje. Además, la comunicación nos ayuda en la sociedad hoy día como método de integración, de saber acoplarnos y sociabilizar cada vez más con las personas que nos rodean.